Entonces les decía que parte esencial de esta vida devocional que instruye Pablo a Timoteo que tenga es la oración. En el capítulo 2, versículo 1, es lo primero que le dice: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Entonces, la primera instrucción de Pablo a Timoteo es ora. Y por supuesto, la otra parte de una vida devocional pues es la lectura de la palabra de Dios. No porque haya que preparar un estudio, no porque nos toque predicar, en mi caso, no porque tengo que dar varios estudios y predicar varios sermones durante la semana, no. Hay que apartar un tiempo para leer la Biblia por el gusto de leerla, por el deseo de ser instruidos por ella. En el versículo 8 de este mismo capítulo 2, expresa Pablo uno de sus anhelos para todas las iglesias que él ha fundado. Él dice: deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Esta clase de vida es la que quiere Pablo que Timoteo desarrolle en su persona y luego que la transmita a las ovejas que tiene bajo su cuidado. Y esta también es la causa por la que le pide a Timoteo que ore en el versículo 6. ¿Sí? En el versículo 6, en el versículo 1, perdón. Si en el versículo 1 le dice: te ruego que ores por todos los seres humanos. ¿Qué vas a pedir? Está en el versículo 8. Que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios, libres de enojo y controversia. Entonces, esta clase de vida es la que podemos llegar a desarrollar cuando tenemos el hábito de un tiempo devocional diario. El problema es que, como afirma Esteban de Vries, el autor de uno de los libros dedicados a los asuntos del pastorado, de hecho es uno de los textos que estamos usando en la clase de teología pastoral que estoy dando ahorita en el seminario. El problema, dice él, es que para muchos cristianos muy ocupados hoy en día, las primeras cosas que se caen de la agenda diaria son precisamente la oración y la lectura bíblica. No solo entre las ovejas, sino tristemente y desgraciadamente también entre los líderes de la iglesia. No estoy hablando nada más de ancianos y diáconos, estoy hablando incluso de nosotros como pastores. Y la razón, pues muchas veces es nuestro trabajo. Entre las carreras de la mañana, los afanes del horario laboral, la organización del siguiente día, ya no hay tiempo ni para la oración, ni para implementar un plan de lectura bíblica. Y entonces llegamos a pensar o a tratar de, digamos, justificarnos erróneamente, pensando que las oraciones que hacemos cuando estamos en la iglesia o cuando nos reunimos entre semana a un estudio bíblico son suficientes para mantener y para fortalecer nuestra correcta relación con Dios. Y lo mismo pasa con la lectura bíblica. Creemos que con los 2 pasajes que leemos cada domingo en el culto es suficiente para llenar la dieta espiritual que necesitamos. En el caso de la oración podemos llegar a pensar, bueno, yo oro todos los días, cuando me levanto, antes de comer y cuando me duermo. Está bien. Pero esos son como oraciones, digamos, de mantenimiento. Esas son oraciones que ya casi no sabemos de memoria y tenemos un patrón para ellas. De dar gracias por un nuevo día, de pedir por nosotros y por los nuestros, y de pedir que nos cuide, ¿no? Y en los alimentos igual, gracias por los alimentos, que nunca nos falten, dar a los que no lo tienen, ya.
Entonces, esas son oraciones de mantenimiento que no forman parte de una rutina devocional. Menos, y si hablamos de la lectura bíblica, podemos hablar de que nosotros tenemos el hábito de leer la Biblia, si las únicas veces que la leemos es en el templo. Entonces, porque creemos que con los dos pasajes, porque eso es lo que leemos cada domingo, son dos pasajes nada más. Un salmo o un pasaje del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Y con eso es suficiente para llenar esa dieta espiritual que necesitamos. Esta manera de pensar, si la examinamos a la luz de la Biblia, no puede estar más equivocada, pero además de que está equivocada, es muy peligrosa. Es evidente que todo lo que Pablo le dice a Timoteo, todo lo que le enseña acerca del ministerio pastoral, en las dos cartas que describe y que forman parte del Nuevo Testamento, es fruto de su vida y de su experiencia personal. Es decir, Pablo escribe de lo que él ha vivido. Entonces, esta instrucción que le da en el capítulo 2, pues es porque Pablo, si le dice a Timoteo, ora por los seres humanos, es porque su vida ha estado dedicado a la oración. Si le dice ora porque todo el mundo puede orar sin ira y sin controversias, es porque él ha estado orando por eso. Cuando él escribe, empezando la carta en el capítulo 1, los versículos 15 al 17, ahí está en su pantalla. Léanlo, por favor, alguien que lo lea. Primera Timoteo 1, del 15 al 17. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Gracias. Entonces es evidente que Pablo no puede separar su propia experiencia en cuanto a Dios de lo que le está enseñando a Timoteo. Pablo está muy consciente, y lo vemos aquí, del hecho de que él es el ejemplo viviente de todo lo que él enseña. Y lo que se percibe en cada escrito del apóstol es que tenía una relación íntima, una relación personal con Cristo Jesús, su Señor y Salvador. Cuando leemos las cartas de Pablo, no importa cuál de ellas sea, uno se da cuenta de cuán cerca era o cuán cercana era la relación de Pablo y Cristo, todo el tiempo. Y eso lo podemos ver aquí. Pablo le está diciendo, ¿no? La declaración es digna de confianza. Cristo Jesús vino al mundo. Yo soy el primero, ¿no? Y entonces en el 17 aprovecha y mete una doxología. Una doxología que no solo expresa su adoración a él, a Dios, sino que dirige a sus lectores a prorrumpir en alabanza a Dios también. Y así es, si ustedes se fijan, en todas las cartas hay veces que dice, por lo tanto, al único y sabio Dios, al Rey de toda la creación, sea toda la gloria, toda la honra. Y así. Entonces, ese es un ejemplo que debemos seguir. Cristo, para nosotros, sus siervos, no debe ser un sujeto de estudio. No debe ser alguien sobre quien aprendemos en cada sermón. No debe ser un patrón, por ejemplo, en mi caso, como pastor que soy. Antes que todo, Cristo debe ser para nosotros lo que debe ser para cada ciudadano de su reino. Nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro más grande tesoro y nuestro mejor amigo. Pero frecuentemente perdemos esta visión completa de Jesús. Parecemos, como dice De Vries, camareros, meseros en un restaurante. Él dice que los meseros van a la cocina, buscan la comida para el cliente,
se la sirven y se retiran. Ellos están atentos a lo que el cliente necesite mientras el cliente está en el restaurante y hacen todo lo posible para complacerlo. Pero el camarero no tiene nada que ver con la comida que sirvió. Tampoco es necesario que el camarero tenga una buena relación con el cocinero. Lo importante es que él sirva bien al cliente, ¿no? Y a veces así nos comportamos. Yo como pastor puedo caer en el error de pensar, bueno, con que me prepare y predique bien mi sermón y esté a tiempo y hagamos los cultos, con eso. Ustedes como ancianos y como diáconos pueden pensar, bueno, pues mientras yo asista, cumpla con mis labores, cuando nos repartamos la agenda de visitación y oración, pues yo cuando me toque, cuando yo lo pueda hacer, lo voy a hacer y con eso está bien. No, eso es no es lo que quiere Dios. No, Él no quiere que seamos meseros eclesiásticos. Y por eso Él, por seguir usando esta figura del restaurante, nos invita a la cocina, nos hace copartícipes de su gracia, nos permite experimentar su gracia de distintas maneras y en diferentes circunstancias, para que nos relacionemos con Él como siervos suyos, para que tengamos una comunión cercana con Él, para que Cristo sea para nosotros lo que acabamos de decir, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro más grande tesoro y nuestro mejor amigo. Pablo, volviendo al ejemplo de Pablo, experimentó esta gracia en condiciones extremas. Y eso, lejos de amedrentarlo o desanimarlo, lo hizo escribir pasajes como Colosenses 1:24, que dice: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Pablo cuando sufría, porque Pablo de veras sufrió por predicar, de veras sufrió por plantar iglesias. No estoy hablando de sufrir porque no tuviera un presupuesto amplio o porque no tuviera un lugar adecuado para tener un templo o una iglesia. Estoy hablando de sufrir, de poner en peligro su vida. Es difícil que cualquiera de nosotros tengamos que experimentar los sufrimientos de Pablo, al menos no por el momento. Pero igual que él, en cada situación difícil que enfrentamos, esté relacionada o no esté relacionada con nuestro ministerio dentro de la iglesia, Jesús nos ofrece un consuelo real. Porque cuando lo tenemos a Él en estas 4 características, cuando tenemos con Él esta relación en estas 4 direcciones, de que Él sea nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro más grande tesoro, nuestro mejor amigo, cuando lo sabemos, lo experimentamos, lo practicamos, pues eso nos fortalece en nuestro carácter cristiano, en nuestro carácter pastoral. Y entonces podemos hacer lo que el apóstol, el alabar a Dios por el consuelo que le da. El primer capítulo de 2 Corintios habla de esto, toda esa confianza que tiene Pablo. En el versículo 5, por ejemplo, él dice: pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Ahora, en el 4 él explica la razón de por qué recibimos consuelo de parte de Dios en situaciones difíciles. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Porque esa va a ser parte de su función, hermanos. En ocasiones va a haber hermanos que se acercan a ustedes para exponerles algún problema que tengan, para pedirles que oren por ellos también. Entonces, cuando se tiene esta relación con Cristo y hemos experimentado su gracia nosotros también en situaciones difíciles, pues tenemos la capacidad o una mejor capacidad de consolar a los hermanos, ¿no? Ahora, es importante que recordemos que nosotros existimos
no primariamente para servir a los miembros de la iglesia. No debemos poner los deseos de los miembros de la iglesia en primer lugar. El pastor y los ancianos y los diáconos existimos para servir a Dios. Pablo mismo lo llegó a decir en Gálatas 1:10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo del tiempo devocional? Bueno, es que cuando tenemos bien claro que nuestro servicio primario es a quien nos llamó y que parte de ese servicio lo hacemos mejor cuando tenemos una relación cercana con Cristo, entonces creamos una situación de ganar-ganar. Tenemos una relación cercana con Cristo, le servimos mejor no por obligación, no porque hay que cumplir con el periodo que nos tocó, sino por amor a Él. Entonces servimos bien a Dios y por ende servimos también mejor a su pueblo. Entonces es todo parte de nuestro amor por Cristo. Todo parte de nuestra gratitud a Cristo. De ahí parte todo, lo que somos y lo que hacemos. Y eso no se nos puede, no se nos puede pasar, porque eso fue lo que le pasó, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis, cuando el Señor escribe a las iglesias del Asia Menor, su queja contra ellos fue que habían dejado su primer amor, queriendo decir, ya no me sirves por amor, ya no soy para ti lo que era antes, era tu prioridad número uno, tu causa primaria para hacer todas las cosas. Entonces, cuando amamos a Cristo, pues cumplimos con el primer y más grande mandamiento. Y para eso es que podemos o tenemos que pedirle gracia al Señor para poder cumplir, para amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Es iluso pensar que alguien pueda amar a Dios de esa manera. Es imposible. No hay nadie, ni el hombre más consagrado, ni la mujer más consagrada que haya, que pueda decir, yo amo a Dios y a Cristo con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, ¿no? Pero aquí déjenme usar otra vez el ejemplo que ya he usado antes, el de Moctezuma. Moctezuma, él era en los tiempos de allá del Imperio Azteca el mejor arquero, porque él siempre quiso alcanzar la luna con una flecha. Y todas las noches se ponía a tirar flechas y flechas y flechas para alcanzar la luna. ¿Cuándo lo iba a alcanzar? Nunca lo logró. Pero nadie podía llegar a una flecha más lejos que él. Pues lo mismo sucede con nosotros. Nuestro objetivo debe ser el amar a nuestro Señor con todo lo que somos. Es cierto, no lo vamos a lograr en este mundo, pero sí vamos a ser cada día más perfeccionados por Él para servirle mejor. Para poder lograr esto, hermanos, debemos, entre otras cosas, encontrar tiempo para pasar con nuestro Dios. Y fíjense, si nos detenemos un momento para reflexionar, el Dios a quien servimos es un Dios real, que creó todo lo que existe de la nada, que sostiene todo lo que conocemos con su pura palabra, momento a momento, que Él gobierna sobre cualquier gobierno en el mundo, que ese Dios vino a morar en su creación tomando nuestra naturaleza humana,
soportando debilidades, soportando tentaciones, humillaciones, sufriendo hostilidad hasta el punto de sufrir una muerte violentísima, la más vergonzosa de su tiempo, todo para que nosotros podamos recibir su gracia, ser limpiados de nuestros pecados, asegurar nuestra eternidad con Él en el paraíso. Cuando consideramos todo eso, resulta asombroso que lo ignoremos y que descuidemos con nuestra relación con Él, ¿no? Es asombroso como Dios es desde antes que el tiempo fuera, y aún así en ocasiones batallamos para encontrar 10 minutos para dedicárselos a Él. Es desconcertante cómo preferimos distraernos con el celular o con la tablet o con el televisor o con lo que sea, en lugar de tomar ventaja de nuestro acceso al trono excelso de su gracia a través de Cristo. Es inexplicable que a menudo vivimos como si no tuviéramos tiempo de sentarnos y disfrutar de nuestra relación con Dios. Pero tan asombroso, tan desconcertante y tan inexplicable como esto es también dolorosamente común. Todos los seguidores de Jesús, incluidos nosotros, sus siervos, sabemos cómo es distraerse de seguir a Jesús. Hay una historia en el Evangelio de Lucas que puede ayudarnos a ilustrar el error que frecuentemente cometemos. Pero antes de entrar a esta historia, quisiera, si hay alguna pregunta o alguna duda o algún comentario o alguna observación que quisieran hacer hasta lo que llevamos, que sintieran la libertad de hacerla, ¿verdad? No sé si sea ese el caso. Bueno, voy a tomar eso como un no. Entonces, la historia está en Lucas capítulo 10. Es un pasaje muy conocido. Es cuando el Señor visita el hogar de Marta y de María y de Lázaro, un hogar que le era muy familiar. El pasaje inicia en el versículo 38. Voy a pedir a alguien más que lea este versículo. Bueno, 38 al 40 de Lucas 10. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Gracias, Sergio. Aquí vemos que Marta estaba distraída, aunque a su favor tenemos que decir que el motivo de su distracción era servir a Cristo. El versículo 40 es claro, ¿no? Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Así que no podemos ser muy rudos con Marta. Pongámonos en su lugar, pongámonos en sus zapatos. Ella había recibido al Mesías, al consejero maravilloso, al Dios fuerte, al Padre eterno, al príncipe de paz en su casa. Y se había echado sobre sus hombros la responsabilidad de servirle. Entonces podemos entender, tal vez desde nuestra parte o de nuestra empatía por ella, esta situación. Pero la cuestión es que tenemos a estas dos hermanas. María comprendía quién era Jesús y se sentó a su lado para escuchar lo que Jesús tenía que decir. Marta también comprendía quién era Jesús y ella corrió para hacer todo lo que pudiera por él. La pregunta ¿es un problema querer servir y de hecho servir a Jesús? Y la respuesta, por supuesto que es no. Entonces, ¿cuál era el problema? Porque Marta tenía un problema. El problema de Marta era la ansiedad que la estaba consumiendo. Esa ansiedad la llevó a quejarse con el maestro de que María, su hermana, no la estaba ayudando. Y esta fue la respuesta que le dio Jesús.
El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Jesús pudo ver a través de la ventana que su queja abrió hacia su corazón, que no era el amor lo que estaba inspirando a Marta para hacer las cosas por él, era su ansiedad. Marta había confundido su servicio a Cristo con el amor por Cristo. Y esta confusión se originaba en una mala jerarquización de sus prioridades. En la traducción Reina Valera 60, el versículo 41, este mismo versículo se lee así: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y en esta traducción podemos entender mejor cómo Marta había puesto antes de su amor por Jesús muchas cosas. Si volteamos el espejo hacia nosotros, ¿cuántas veces nos pasa esto? Nos afanamos y nos turbamos por tantas cosas, ¿no? En nuestra familia, por el sustento, por el presupuesto que tenemos, por los recibos que hay que pagar. Si hablamos del trabajo en la iglesia, también por el presupuesto de la iglesia, por el calendario de actividades, porque la gente no acaba de regresar al templo luego de la cuarentena, por un montón de cosas. Yo tengo que confesar que a veces me despierto en la madrugada y lo primero que pienso es en eso. Este hermano no ha venido, este hermano tiene tantas semanas que ya no viene, o que no ha venido. A esta hermana le he llamado y no me contesta. He llamado a esta hermana, le mandé un WhatsApp y nada más me dijo: sí, pastor. Entonces, como Marta, nos ahogan los afanes de este mundo. Y porque como ella no paramos para escuchar a Jesús, renunciamos entonces a la calma que necesitamos tan desesperadamente. Jesús sabe cómo calmar las olas de nuestra ansiedad que amenazan con ahogarnos. Si vemos otra vez la traducción de la Reina Valera 60, podemos leer que Jesús repite 2 veces su nombre: Marta. Podemos imaginar que la segunda vez lo dice hasta más despacio: Marta, Marta. Y utiliza su voz como un freno para la ansiedad en el corazón de esta oveja suya. Jesús sabe lo distraída que está, lo rápido que su mente la lleva de una preocupación a otra. Por eso lo primero que hace el Señor es enfocarla repitiendo su nombre: Marta, Marta. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Y luego sigue adelante para decir lo más importante en el versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El versículo 42 son solo 2 oraciones gramaticales muy cortas. Pero con esas 2 oraciones, Jesús confronta a Marta con su ansiedad. Y lo hace primero con una necesidad. Es decir, Jesús le dice lo único que realmente es necesario. Luego le dice lo que produce en el corazón ocuparse de lo de veras necesario, que es la felicidad. Y por último, hay una promesa para cuando uno se ocupa de lo que realmente es necesario: la promesa de seguridad. Entonces, con estos 3 aspectos, Marta confronta el Señor Jesús confronta a Marta y nos confronta a nosotros también. Entonces, vamos viendo estas 3 cosas una por una. Primero, Jesús le hace ver a Marta lo que de veras es necesario. Primero, Él habla de la necesidad. Afanada y turbada estás con muchas cosas, dice Jesús, pero solo una cosa es necesaria. En otras palabras,
todo lo que podemos llegar a sentir tan presionante, tan crítico, tan apabullante, es en última instancia innecesario comparado con tener un tiempo para escuchar y conocer a Jesús. Claro que nuestros afanes nos gritan lo opuesto. En el caso de Marta, ella estaba afanada. ¿Qué le iba a servir de comer al maestro? Si le iba a gustar la cena o no. ¿Cómo se comparaba su hospitalidad con otros hogares en los que Jesús había estado? Si iban a saber o no los vecinos que Jesús había estado en su casa. ¿Y por qué rayos María no la ayudaba? Todo eso estaba en la cabeza de Marta, junto con otros muchos afanes que en determinado momento parecieron esenciales, parecieron urgentes. Sin embargo, solo una cosa era verdaderamente necesaria. Cientos de años antes el rey David había aprendido esta lección y la dejó escrita para nosotros en el Salmo 27:4, cuando él dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahora, es importante que consideremos el contexto en que David dijo eso. Es decir, no lo dijo cuando ya sus enemigos estaban todos vencidos, cuando había paz en su reino, cuando su reino se había extendido hasta que Israel era la potencia mundial número 1, ¿no? Si vamos a los versículos 2 y 3 de este salmo, vemos el contexto en el cual él dijo esto: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, dice David, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, era un tiempo en la vida de David difícil. Y volvemos a lo mismo, no difícil en cuanto a que se me vence el recibo de la luz y no sé cómo lo voy a completar para pagar, no. Difícil en cuanto a que Saúl me quiere matar, los filisteos me quieren matar. Cada vez que salgo a la batalla hay posibilidad de que yo muera. Eso es difícil. Entonces, es fácil ver que David tenía todas las razones para estar temeroso, para estar afanado. Y aún así él supo lo único que tenía que hacer: buscar al Señor. Mis hermanos, el enemigo va a tratar de que todo se sienta más urgente y prioritario que encontrar un tiempo de comunión con Jesús. Pero al final, solo una cosa es verdaderamente necesaria. Y no es el trabajo extra que debemos hacer para obtener más recursos. No son los recibos que tenemos que pagar para el fin de la quincena. Tampoco es la siguiente junta con el consistorio o las fechas límite para tantos proyectos que ya se nos juntaron en la iglesia. O la caída de los ingresos de la iglesia, o la renuencia de los hermanos a regresar al templo. Por supuesto que todo esto es necesario. Y no quiere decir que debamos ser displicentes en nuestras responsabilidades. Pero solo una cosa es necesaria hoy, mañana, el siguiente lunes, siempre: conocer, obedecer y disfrutar de nuestra relación con Jesús. Eso es lo verdaderamente necesario. En segundo lugar, Jesús explica lo que causa satisfacer nuestra necesidad de tener comunión con Él. Y lo que causa es felicidad. Como nuestra relación con Jesús es nuestra única verdadera necesidad, tener una buena relación con Él es algo que debemos buscar. Pero esa búsqueda no es una búsqueda que nos haga miserables o infelices, todo lo contrario. Lo siguiente que el Señor le dice a Marta es que María ha elegido la buena parte. Pudiera parecer que María había abandonado sus responsabilidades y las había descargado todas en su hermana, pero lo que en realidad había hecho
era una elección originada en su amor por Jesús. Por haber elegido lo de verdad necesario, María había recibido lo mejor. Lo que era necesario no implicaba un sacrificio para ella, al contrario, era una ganancia. Estaba saciando su sed en un pozo de agua viva que nunca se seca. Se estaba alimentando de una mesa cuyo banquete nunca termina. Estaba sumergida en un océano de paz, de esperanza, de alegría. Para María, estar sentada, escuchando y aprendiendo de Jesús era similar a lo que años después el apóstol Pablo expresó en Filipenses 3:8. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar. Mientras tanto, Marta estaba bebiendo de otro pozo ese día. Uno que en vez de saciarla la dejaba más sedienta. Mientras que la fuente de agua viva estaba en su sala, ella estaba desesperada cavando cisternas, pero cisternas similares a las que cita la Biblia en Jeremías 2:13. Ahí dice un reclamo de Dios a su pueblo: pues mi pueblo ha cometido dos maldades, me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Entonces, hermanos, cuando nos ocupamos solamente en los afanes de esta vida, cuando anteponemos todo eso a tener un momento de comunión con Cristo, lo único que obtenemos son más afanes y más preocupaciones. Pero cuando nos ocupamos de leer en la Biblia las promesas que Jesús tiene para nosotros, y que la Biblia enseña, todas las promesas de Jesús en la Biblia no son a ver si, o tal vez sí, son sí, y sí, amén. Entonces, cuando tenemos un tiempo para leer esas promesas que son como un bálsamo para nosotros, cuando estamos en situaciones que de veras creemos insalvables o difíciles, entonces eso nos causa la felicidad de encontrar o de buscar y de encontrar lo verdaderamente necesario. Entonces tenemos paz, tenemos contentamiento, tenemos descanso para nuestro corazón. Eso no significa que vamos a desatender nuestras responsabilidades ni con nuestra familia ni con la iglesia. Pero lo que es verdaderamente necesario es lo que nos proporciona, igual que a María, la verdadera felicidad. Y esa debe ser una prioridad, o la prioridad número uno para nosotros. Tenemos que buscar ese tiempo, hermano. Si es en la mañana, si es en la tarde, si es en la noche. Pero es necesario que nosotros estrechemos nuestra relación con Cristo. Porque esa es la única manera de tener paz y de amarle más. Y cuando le amamos más, le vamos a servir a Dios. Finalmente veamos la seguridad. Esa seguridad que nos da tener una relación íntima con nuestro Señor. La búsqueda por lo verdaderamente importante que nos proporciona felicidad es también nuestra máxima seguridad. Jesús termina diciendo que la verdadera necesidad que buscó y encontró María, lo que le otorgó la verdadera felicidad, nunca le será quitado. No hay cosa mejor que nosotros y nuestro corazón podamos escuchar que eso. El bien que yo te doy nunca te va a ser quitado. Hay un pasaje en Romanos 8 que resume lo que ganamos cuando nuestra prioridad no es el servicio a Cristo por el afán de servir, sino por nuestro amor a Él. Romanos 8,
de 35 al 39. Alguien que lo lea, por favor. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Sí. Eso es lo que ganamos cuando nuestra prioridad es el servicio a Cristo porque le amamos. Debo combinarlos, hacerles una encomienda muy importante para terminar, hermanos. El llamado que nuestro Dios les ha hecho para cuidar de su grey, como parte de ese llamado, no podemos permitir que los afanes ni de nuestra vida laboral, ni familiar, ni siquiera los afanes propios de nuestro oficio nos distraigan e impidan que nos sentemos a sus pies para escucharle y aprender de él. Para llevar a sus pies nuestra gratitud, nuestra necesidad también en un tiempo de oración devocional. No podemos permitir que los afanes de este mundo nos dejen tan cansados, tan seguros y tan inestables que prefiramos decir no tengo tiempo para leer la Biblia, no quiero orar. Claro que esto es mucho más fácil de decir que de hacer, pero es una realidad que mientras más cercanos seamos con Cristo, más fortalecidos vamos a estar para enfrentar las dificultades que nunca faltan. Las dificultades nunca nos van a faltar. Pero el Dios del universo está hablándonos cada día a través de su palabra y debemos escucharle repetir nuestro nombre, invitándonos a disfrutar de la única cosa que es verdaderamente necesaria, verdaderamente satisfactoria y verdaderamente segura. Su compañía como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro más grande tesoro, como nuestro mejor amigo. Así que, hermanos, la encomienda es: no dejemos de hacer intencionalmente un tiempo en nuestra agenda diaria para sentarnos a convivir con nuestro Dios. No sé si ustedes tienen un plan de lectura bíblica. Hay uno que yo acabo de iniciar. Dios me permitió la semana pasada terminar con un plan de lectura bíblica anual. Y el lunes, ayer, empecé uno nuevo. Este es de leer la Biblia en 2 años, no en un año, en 2 años. No lleva mucho tiempo. Bueno, hasta ahorita son 2 pasajes, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, más un devocional pequeño. Está en YouVersion, es un plan de YouVersion que se llama, a ver, déjenme ver si aquí lo tengo, pero, a ver, porque si no tienen un plan de lectura, creo yo que ese está muy cómodo para que lo puedan completar. Se llama Whole Bible, es WHOLE, Bible,
la Biblia completa en menos de 2 años, pero el plan se llama así, WHOLE, con W, WHOLE, Bible. Y les digo, está muy cómodo. Ese pueden iniciar. Y si no ese, pues busquen otro ahí en YouVersion. Hay un montón de planes, todo fuera como planes en YouVersion hay. Pero busquen un tiempo, hermanos, porque va a ser de mucho beneficio para ustedes en lo personal, para ustedes en lo familiar y para la iglesia nuestra en general. Entonces, pues Dios nos ayude a apartar este tiempo.